Ok, el otro tema de hoy es precisamente lo que preguntó la compañera. El curso el de seminario de metodología. Entonces, el de seminario de metodología, ya entrando directamente a este curso, es el mismo para todos los énfasis, porque la metodología no cambia por énfasis, en realidad. O sea, lo que puede cambiar es la técnica específica que yo aplique pensando en un proyecto de TI o en un proyecto más empresarial. Pero el enfoque es el mismo porque lo que cubre la maestría es propiamente la gestión de proyectos. Entonces, ya propiamente el énfasis técnico lo que puede implicar es un cambio en una técnica específica, pero no en el paraguas grande o el enfoque grande que es administración de proyectos, que es una rama realmente de la parte de administración. Entonces, los enfoques de investigación que normalmente utilizamos acá están asociados a los enfoques de administración. Hay libros como el de Bernal, el libro de Hernández Sampieri y demás, que son clásicos porque son muy asociados a estas áreas con los enfoques cualitativos, cuantitativos y demás, entonces realmente aplica lo mismo para todos. Por eso es que es un solo curso y no hay un curso para cada uno, aunque sí tienen códigos distintos, porque son tres códigos, 3912, 3908 y 39016 o algo así andaban los números, pero en realidad es el mismo curso para todos. Ok, la parte importante vamos a dos cosas. Los entregables del curso, bueno, más o menos qué es lo que vemos. Lo que vemos aquí realmente son fundamentos metodológicos basados o fundamentados en un proceso de TFG, que el proceso es más o menos este. El proceso de TFG realmente es como esto. Es un problema que iniciamos definiendo un problema al cual le vamos a establecer objetivos y metas, mientras normalmente vamos estudiando teoría que nos va ayudando a construir estos elementos y también a entender el problema para lograrlo definir desde el punto de vista empresarial. Después establecemos elementos de estudio. Después establecemos los métodos de investigación, realizamos el trabajo de campo para hacer un análisis de resultados versus también la fundamentación teórica y finalmente construimos conclusiones y recomendaciones. Este curso específicamente, sobre todo, se queda en estos tres, cuatro ámbitos. Digamos que el de fundamentación teórica a la mitad porque lo que trabajamos es una estructura. La idea de nosotros, sobre todo, es trabajar lo que se llama capítulo uno, que está más que todo asociado a esto, problema y objetivos y que si bien hay dos secciones más, una que tiene que ver con el marco de referencia empresarial y con la parte de alcances, digamos que son secciones complementarias, accesorias, digamos necesarias para entender el contexto y definir claramente hasta dónde llega el proyecto, pero lo fundamental o la columna vertebral de este curso está en la definición del problema y en la definición de objetivos y poder asociar en una primera versión qué elementos vamos a ocupar a estudiar, porque esto es lo que nos va a dar pie a la construcción después del marco metodológico y el desarrollo del marco teórico en el otro seminario. ¿Ven? Entonces, nosotros nos enfocamos como en esta parte, pero el curso no implica que a nivel teoría no vamos a ver todo lo que tiene que ver con métodos de investigación, todo lo que tiene que ver con qué es un marco teórico, todo lo que tiene que ver con técnicas, con lo que es con el concepto de análisis de resultados. O sea, aquí realmente en el curso a nivel teórico vamos a ver la teoría que cubre los tres seminarios, pero para los entregables nos enfocamos únicamente en esas partecitas que le acabo de mostrar, pero lo vamos a ver prácticamente todo. O sea, todo lo que se trabaja en cada uno de los capítulos de ese informe lo vamos a ver. Al principio va a ser un poco en desorden, yo les voy a explicar, por ejemplo, decir, bueno, lo que vamos a ver hoy corresponde al capítulo 2, lo que vamos a ver hoy corresponde a la sección 3.1, sobre todo por el tema de las categorías, que eso se adelanta un poco en la explicación antes de ver todos los elementos del marco metodológico, pero es para poder dar más sentido al proceso constructivo. Porque el informe, si bien normalmente las universidades trabajan con una estructura similar a esta, porque en el tema de los informes de TFG, cada universidad tiene la potestad de establecer su propio informe y su forma de estructura, obviamente a la hora de leer el documento, o sea, véanlo en la versión final. En la versión final tiene lógica que el capítulo uno sea problema, objetivos, alcance. En el capítulo 2 la fundamentación teórica. En el capítulo 3 toda la fundamentación metodológica. Tiene sentido, pero en la hora de la realización, o sea, ya en la vida práctica, la teoría se va construyendo en paralelo.
No es que quede en un capítulo específico y ahí abrió y cerró, no, no es secuencial. O sea, si lo veo como si fuera un enfoque de proyectos, no es predictivo hacer una investigación. Hay elementos que van en paralelo, trabajando al mismo tiempo y al unísono. Y por el otro lado, la parte metodológica es otro elemento que si bien uno lo define inicialmente pensando en ciertas variables o características, la realidad es que también la metodología puede ser que durante el desarrollo me doy cuenta que me hace falta aplicar otra herramienta, me doy cuenta que una herramienta tal vez que yo había planificado no es tan necesaria, y entonces mejor hago una nueva valoración y entonces utilizo otra, eso puede pasar normalmente. Entonces, por eso les digo que el proceso práctico versus la construcción del informe, que es muy formal, tiene sus bemoles. Entonces, ahí es donde vamos nosotros a ir diciendo, bueno, esta sección corresponde a tal cosa, esto corresponde a lo otro, para que ustedes se ubiquen en el informe, porque vamos a ir más siguiendo el proceso de investigación. Ahora bien, los entregables del curso son esto. Son 5 entregables. Nada más que quiero que no se me enreden con el 4 y el 5, porque cronológicamente el 4 y el 5 están sobrepuestos y después se les hace un mundo y se enredan con eso, y por eso también es bueno que se guíen un poco con la rúbrica. Vamos a ver, los 5 entregables son así. Ah, bueno, y en los 5 entregables yo reviso 4. Esa es otra cosa importante, 4, perdón. O sea, tenemos 5 entregables, pero yo reviso 4. Ya hoy les explico. Primer entregable, que es para la próxima semana. Y ya por eso esta semana vamos ahorita a ver el problema. El problema y su impacto, versión 1. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que se espera en ese entregable. Eso apenas vale un 10%. Luego, el entregable 2, que es el de hoy en 15 o de mañana en 15, más bien, vale también 10%. Objetivo, categorías y el posible alcance preliminar basado en esos objetivos. El problema, vean, que no se vuelve a revisar en el entregable 2. Entonces, ese vale también 10%. Lo que quiero que entiendan con ese 10% es que a veces se asustan, porque tal vez no siguieron bien las instrucciones de lo que se espera como problema. Y no sé, Jay, yo soy bastante recto en la forma de hacer las evaluaciones y para eso construí una rúbrica para quitar un poco también la subjetividad. Y si sacaron un 70 o un 60, quiero que lo que entiendan es que sacaron un 6 de 10, o sea, perdieron 4%. No es que perdieron el curso. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos vienen acostumbrados en esta maestría a 90 y 100, pero lastimosamente con estos entregables yo no es que busco ponerles malas notas, sino que es su TFG. Entonces, cosas que yo he notado es que si bien es cierto, los demás cursos han sacado buenas notas, a veces ha sido porque mucho trabajo es en grupo. Y aquí ustedes tienen que centrarse que su trabajo es individual. Y me perdonan, yo no le ando levantando nada a nadie. Me perdona la expresión, pero así es la verdad. Yo, el que trabaja perfecto, le ayudo, le colaboro, pero yo después de eso, yo no le ando levantando nada a nadie. Si alguien no trabaja y hace el menor esfuerzo, pues la nota reflejará el menor esfuerzo. Y así soy. Entonces lo siento. Y si me quieren apelar, sí, hay un proceso de apelación, lo hacen primero conmigo, basado en lo que son los elementos de la rúbrica y después lo pueden escalar con Don Milton. Ojalá que no me pase como me pasó una vez con un estudiante que cuando escaló con Don Milton lo que le puso a decir era que yo no cumplía con los horarios de clase, que es que no sé qué, que no es que no sé cuánto, o sea, no apeló nada. Y al final los horarios de clase que estaba reclamando era que yo a veces paro una clase tal vez a las 8 y me quedo atendiendo 6 7 compañeros porque yo le doy a cada uno un espacio para atenderlo individualmente. Y a él específicamente en su momento lo atendí hasta las 11 de la noche. Un día como hoy me quedé hasta las 8, hasta las 11 de la noche, después de las 9:30 hasta las 11, escuchándolo y ayudándole. Y aún así esa fue la apelación que presentó. Entonces espero que no caigan en eso porque eso es bastante feo. Entonces, quiero que entiendan que las notas están basadas en rúbricas, no en mi perspectiva. Entonces, hay una rúbrica que establece los elementos y yo se las mandé por correo para que las conocieran. El entregable 2 igual, objetivo, categorías, alcance. Después, en 22 días, que esa creo que va a ser la semana, que no vamos a tener clase, ahorita les voy a explicar por qué, me van a hacer el entregable del capítulo 1, más la estructura de marco teórico, más
la primera versión de categorías. Ese entregable tiene la siguiente particularidad. Ahí se vuelve a revisar el problema, se vuelven a revisar los objetivos, se vuelven a revisar las categorías y los otros elementos que hacen falta. O sea, lo que quiero es que si vamos a ver ciclos de vida de proyecto o haciendo la analogía con ciclos de vida de proyecto, esto es incremental. Cada vez que viene un entregable, le vamos a ir agregando un poquito más. O sea, vamos a ir construyendo ese entregable de a poco. Entonces, el problema en su primera versión, uno no lo revisa esperando que esté bueno desde el inicio, no, pero si uno evalúa que hay un esfuerzo con respecto a los elementos que uno ocupa revisar. En el siguiente, no revisamos problema, le vamos a agregar el objetivo, categorías y eso. Luego en el entregable 3, ahí volvemos a revisarlo todo. Entonces, vamos a ir construyendo parte por parte. Y el entregable 4 todavía es mío, que corresponde a 2 herramientas de investigación, más algo de estructura de marco teórico, que ya se lo reviso yo, digamos, ya la última estructura. Las 2 herramientas de investigación no tienen nada que ver con el capítulo 1, ni con las categorías, pero como ya tenemos categorías, es afrontarlos a ustedes a cómo se construye una herramienta de investigación. Por lo general pido entrevistas o cuestionarios porque son las que tal vez llevan un poquito más de trabajo, aunque puede ser una herramienta también de observación. Yo también lo dejo un poco a la libre, la herramienta que ustedes quieran presentar, porque tampoco es valorar en este momento si la herramienta es la que van a utilizar finalmente o no, pero sí para que les dé las ideas de cómo se hace el proceso de construcción de una herramienta. Porque, por ejemplo, es que yo apliqué entrevista en mi trabajo. Sí, ¿cuál es su guía de entrevista? ¿Cómo guía de entrevista? No, yo me fui a sentar con el gerente y le hice unas cuantas preguntas. Aquí están las respuestas que anoté yo. Ajá. Pero es que eso no es aplicar una técnica de investigación. Eso es improvisar, que esa es otra palabra. Una técnica de investigación es, ok, yo sé que me toca entrevistar al gerente de la empresa o a la gerente. Eh, Establezco cuánto tiempo tengo, porque los gerentes no tienen toda la vida para atenderme. Bueno, tendría que ser muy amigo o amiga, como para que me atienda y me dé chance de preguntarle, o puede ser que yo sea el mismo dueño, no sé. Entonces, establezco una guía de esas preguntas que yo en ese tiempo limitado que tengo le voy a consultar, pero esas preguntas están asociadas a las categorías, a esos elementos de estudio que es lo que me interesa de dónde obtener información. Y entonces tiene todo un proceso de construcción, porque las herramientas o las preguntas, perdón, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, va de lo general a lo específico, planteamos de los temas más amplios para ir poco a poco especificando. Tenemos diferentes secciones de la entrevista porque pueden ser diferentes temas que queremos evaluar. Y después, ya también en la teoría les explicaré que hay una parte de procesamiento donde yo tengo que contraponer esos resultados versus otros resultados de otras herramientas y con eso hacer un buen análisis. Pero bueno, aquí para este curso la idea es que construyan 2 herramientas. Ese vale 10%. Ok, el entregable 5 es el mismo entregable 3, pero como en una versión 2. Porque Dios mediante, de hoy en 22, ya de hoy en 22, estaríamos viendo el entregable 3 o me lo envían. Yo les voy a hacer revisiones y observaciones. Y después de eso, entonces ustedes, vamos a tener una semana donde yo los atiendo individualmente a cada uno y entonces ya después ustedes envían el documento para que haya una lectura de un comité y del tutor de ustedes para que ponga la evaluación. Porque el tutor le damos un 15%. Entonces, ese entregable 5, como ven, tiene 2 evaluaciones, pero son 2 evaluaciones independientes y paralelo. Porque el documento me lo mandan a mí. Por eso ocupo saber quién es su persona que funge como rol de tutor, porque yo se lo mando a Don Milton y se lo mando al tutor. Al tutor le envío la rúbrica que ustedes tienen, que ahorita la vamos a ver, y a Don Milton la rúbrica del comité. Don Milton, ¿qué es lo que hace? Lo lee él y nombra a otro tutor o tutora, otro profesor, en realidad o profesora. Y ese otro profesor o profesora que no es su tutor, también lo va a leer, va a dar su evaluación. Y en la última semana de este curso, vamos a tener una presentación a ese comité simplemente como un proceso similar al de defensa, pero donde ustedes solo van a exponer su propuesta. Esa presentación tiene 7 minutos y ahora, cuando ya vayamos a la semana, yo les hago toda la explicación. Como en 15 días, yo ya toda esa información va a quedar lista para que ustedes estén claros de eso.
Y entonces en esa última semana se le expone al comité. El comité ya ha leído el documento, por eso es que se les manda antes. Entonces el comité lee el documento, llega a ese momento, ustedes hacen la exposición y son consultas y observaciones sobre dudas que han venido quedando tal vez del documento. Y entonces todo eso suma la evaluación del 100%. Entonces la nota de este curso no la pone Roberto Santamaría. En realidad es una visión integral donde es importante que al final del curso se atiendan después las observaciones para los siguientes seminarios. En la última semana, digamos, de viernes a sábado, lo revisa el comité, a mí me dan las notas, yo tengo que poner las notas entre lunes, martes y miércoles de esa siguiente semana, se le envían a ustedes los correos con las respectivas evaluaciones y observaciones del comité y la nota del curso, y se les indica si para el siguiente curso tienen que trabajar algunas observaciones para que quede bien, sea fortalecido, o por lo menos lo tomen en cuenta, y en otros casos se les dirá está aprobado, pero sí, trabajan en estas observaciones para que en siguientes procesos no se los vuelvan a marcar. ¿Ven? Entonces, eso es más o menos los entregables. Vean que son entregables individuales. Yo realmente, el grupo de ustedes es bastante pequeño. No estoy ni asustado. Ya he tenido grupos de 30 personas, así que realmente 13 personas es un grupo que es más manejable y me gusta más trabajar porque así la gente, si tiene dudas, realmente las logra expresar por ser un grupo más pequeño. Y eso me pone más tranquilo que cuando son 30, porque en 30 personas la gente siempre se inhibe y a veces cuesta poderle encontrar a todos la comba al palo. Entonces un grupo pequeño es más fácil, hasta para trabajar las sesiones es más fácil, porque tal vez uno puede trabajarlos a todos en un solo día y al día siguiente lo podemos organizar para sesiones específicas de casos específicos como para mayor detalle o alguna cuestión. O sea, la facilidad de ser 13 ayuda mucho en ese tema, que 13, 14 personas son ustedes, son por ahí el número. Entonces, esos son los entregables. Vamos con el cronograma. El cronograma es el siguiente. Nos vamos a ver hoy y mañana. Dios mediante, que nos dé vida todos estos días, entonces vamos a estar todos los viernes y todos los sábados. Después volvemos a tener la sesión del 22 y el 23. Ya para el 23, problema versión 1. Ustedes me lo entregan el 23. La idea mía es el 24, ya estar revisándolos, máximo 25. Con mucho el 26 estárselos enviando. Eso es lo que yo me tomo de tiempo, máximo 48 horas. Si con 30 personas lo saco en 3 días, yo creo que con 13 personas perfectamente ese domingo 24 con tranquilidad me levanto y hago la revisión de todos los entregables. Por eso es que se les pone para el 23. ¿Hasta qué horas? 11:59 de la noche del 23. Por si acaso me van a preguntar, pues siempre preguntan, pero ¿hasta qué horas tenemos? 11:59 de la noche. De todas maneras, yo lo voy a revisar el 24. Yo el 23, mentira, voy a estar metido en la computadora aquí viendo a qué hora llega el primer trabajo y para ir a revisarlo. No. Yo el 24 con calma inicio, veo los correos y comienzo a hacer la revisión. Entonces tienen hasta las 11:59 de la noche del día 23 para hacer ese primer entregable. En la semana 3, que es la del 30 de septiembre, van a enviar el entregable 2. Entonces el 30 de septiembre, igual, a las 11:59 de la noche. Este segundo entregable yo también espero dejarlo revisado el 1 de octubre, porque ahí es donde viene el tema. En la semana 4 yo les puse a ustedes que íbamos a tener la sesión 7, o sea, que íbamos a ver esta parte del temario de sesión 7. Pero lo que pasa es que esa semana 4 yo no estoy en el país. O sea, yo tengo planificado darles clases desde allá, pero yo la idea más bien va a ser que si podemos terminar de aquí a 15 días en las primeras 6 sesiones bien aprovechadas todo el material, vemos todo el material, no correr. Si no se logra terminar, no importa, por lo menos la del 6 de octubre sí se las doy donde voy a estar, porque voy para un congreso, entonces me voy toda esa semana de congreso. El 7 de octubre del todo yo ya puse que no hay clases, pero el 8 de octubre, que es domingo 8, me van a enviar el entregable 3. Ahora bien, el 8 de octubre igual me lo pueden enviar a las 11:59 de la noche. ¿Por qué lo pongo 8? Porque yo regreso al día siguiente al país. Yo estoy aquí ya el lunes 9 temprano. Entonces, la idea mía el lunes 9 que es venir y lo que inicio es con los entregables de ustedes para empezarlos a revisar. ¿Para qué? Para que antes del viernes, que es la semana del 13 y 14, atenderlos. Entonces yo a todos les he mandado observaciones y el 13 y 14 es la semana 5, yo hago atenciones individuales. Ahí no hay clases. Ahí del todo no hay clases, sino que les pongo sesiones individuales.
Como ustedes son 13, valoro hacerlo o todas el viernes, porque más o menos son 20, 25 minutos con cada uno. Y si no, hacemos una distribución tal vez de media hora, pero que sea media hora que realmente aproveche cada uno, y entonces los distribuyo entre viernes y sábado. Lo que pasa es que normalmente entre los grupos de viernes y sábado, yo sé que el sábado a las 8 de la mañana levantarse, más de uno es, ojalá sea viernes, porque ya si sábado tengo para trabajar. Por eso es que la idea mía es ver si el 13 de octubre los puedo atender a todos, y si el 14 no toca hacer ninguna sesión ni atender a nadie, les queda día libre para que puedan trabajar en el entregable 5 que lo envían al comité. O sea, me lo pasan a mí, pero este es el del comité y el del tutor. ¿Por qué no dice entregable 4? Que era lo que yo les decía, la variación en donde dice entregable 4 y 5, digamos, a nivel cronológico. Porque es que yo veo los entregables 1, 2, 3, 4 en función de lo que yo reviso. El 5 es el que lo mando aparte, pero cronológicamente primero me entregan el 5 y ese va a ser 15 de octubre. Vean que también quedó domingo para darles un día más para que vaya lo más ajustado posible. Durante todo este proceso, el tutor de ustedes o la persona que funge en el rol de tutor los va a tener que ir acompañando para mejoras y demás. Yo les hago obviamente observaciones porque yo tengo que evaluar también y mi criterio dentro de la parte de la evaluación va, pero obviamente mucho del trabajo es de lo que ustedes van valorando de cara a presentar al comité. Y en la semana del 20 y 21 hacemos la presentación al comité. Igual yo creo que la presentación al comité va a quedar casi que viernes, nada más, porque al comité no dura más de 20 minutos por persona. ¿Por qué no dura más de 20 minutos? Porque, vean, a ser sincero, estamos presentando únicamente problemas, objetivos y categorías. O sea, no puede durar más de 5 o 7 minutos porque la defensa de todo el proyecto de ustedes son 40 minutos. O sea, la defensa final de ustedes son 40 minutos. Esto tiene que ser ejecutivo. Y ese es más o menos el mismo tiempo que ustedes en una presentación de TFG al final deberían durar en esta parte. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que una defensa de TFG está mal estructurada, está el estudiante, duró como 20 minutos hablando de la empresa y a la hora que llega la solución son como 3 páginas o 3 cosillas lo que dice. Y entonces está mal, porque la defensa de un TFG se fundamenta sobre todo en el análisis y en la solución. Esta parte inicial es una parte contextual para poder después ver su desarrollo aplicando el conocimiento como gestores de proyecto, de tal manera que se pueda ver en la solución. Entonces yo creo que la sesión al comité va a quedar solo el 20 de octubre. Entonces, ¿qué es el plan de trabajo? Que estas primeras 6 semanas, digo, las primeras 3 semanas, 6 sesiones van a ser parejas hasta las 9:30 y los sábados de 8 a 12. En algún momento creo que puede quedar algún espacio para poder atender y hacer también sesiones individuales con ustedes, sin correr y ver la materia, porque sí me interesa que quede muy clara la materia. Y entonces a partir de la semana 4 tendríamos una semana libre, la semana 5 de atención individual y la semana 6 de presentación al comité. Ven, en esto es lo que se basa. Por eso es que tampoco el curso es meramente venir a explicar teoría y teoría de metodología, que yo puedo aquí darte una explicación de Hernández Sampieri y 10 diseños de investigación y formas de hacerlo y eso, y llevarme todo el curso completo. Pero es que el curso no es para hacerlos a ustedes metodólogos de investigación. O sea, ustedes no los voy a volver investigadores. Lo que ocupamos es que tengan los conceptos básicos para que lo logren aplicar de una manera muy práctica a lo que es el desarrollo de su TFG. ¿Ven? Entonces, esto es más o menos el cronograma del curso. Entonces, si quieren, marcan en amarillo el 6 de octubre, porque ese está en veremos dependiendo del avance que tengamos, para poder, para que ustedes tengan claro por qué la semana del 6 y 7 lo marqué de esa manera. No sé si tienen alguna duda, consulta, importante mostrarles. Hay 3 Exceles que yo les mandé. Estas son las famosas rúbricas. Están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Esto es lo que manda la evaluación de cada entregable. Y aquí la evaluación, digamos, se pone valores 1, de 1 a 4, se puede poner 3.5, se puede poner 2.5. Al inicio lo estamos haciendo con números de 1 al 4, con castigo directamente, pero de ahora voy a quitar el listado ese que está del 1 al 4 y tal vez 3.5 dependiendo de ciertas cosas. Digamos que la idea de este tipo de evaluación con rúbrica es quitar un poco la subjetividad, porque por ejemplo, voy a tomar un nombre de ustedes aquí al azar, no sé,
Cintia. Si Cintia me manda el documento y yo nada más le digo, usted tiene un 80, lo que normalmente pasa en las evaluaciones de las universidades, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me ha pasado. Entonces uno le pregunta, ¿por qué 80? Y a veces un profesor le decía, es que mira, vos hiciste mal y mal esto, aunque hiciste bien y bien esto, pero hiciste también un poco mal esto. Bueno, es que también esto se pudo haber hecho de otra manera, aunque te dio el resultado, pero no era lo correcto lo que yo esperaba. Desde que uno empieza a usar el yo esperaba, el me parece, o eso significa que o sea, en evaluación lo estás haciendo desde el punto de vista subjetivo de su parecer. Las rúbricas tratan, como diría el profesor Donald, que no sé si a ustedes les dio clases, de que lo que es subjetivo se vuelve un poquito objetivo, desde el punto de vista de que vamos a abordar diferentes puntos. Ver, entonces por eso es que cada aspecto de la evaluación marca los puntos que se van a analizar. Yo por lo general lo valoro de si está o no está. Es más fácil, por ejemplo, no dejar duda en el lector sobre la situación que plantea como problema. Porque si alguien me plantea como problema una reacción así, es que a veces la organización no alcanza los resultados de los proyectos, yo le voy a decir, pero eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Ah, profe, ahí lo estoy poniendo. Es que a veces no alcanzamos los resultados, sí, pero que a veces no lo alcancen no significa que pueda ser un problema. Y ahí empieza el trabajo del abogado del diablo. Pues usted va a decir, pero si es un problema, es que no se alcanzan los resultados. Le voy a decir yo, sí, pero usted me está diciendo primero, a veces no se alcanzan. Ok, si yo de 100 proyectos, ese a veces son 2 proyectos donde yo no alcancé el resultado, porque ese sería un a veces, eso realmente puede ser un problema. Por cantidad no, porque tengo un 98% de éxito. Ahora, si me viene por otro lado y me dice, pero es que esos 2 proyectos que no se alcanzaron representaban el 50% del ingreso de la empresa para el 2023 y por esa razón nuestro ingreso y nuestra expectativa de crecimiento se redujo en un 35%, ah, ok, esos datos son tu problema. Entonces, esa redacción es la que me tienen que hacer para que no quede duda. Pero ahí es parte de lo que vamos a aprender en este curso de cómo redactar también ciertas cosas, porque somos muy dados a afirmar, a establecer, pero no a demostrar. Y aquí es muy demostrativo. Entonces, las rúbricas es importante que las vean porque indican los elementos que se va a evaluar de cada entregable. Cada entregable, por ejemplo, el que dice rúbricas, profesor del curso, son las mías. Entonces, todas estas, para cada sección, indica un porcentaje y una valoración de elementos a evaluar. Por eso es que hice entregable 1, 2, 3, 4, porque son mis entregables, por eso son los primeros 4 del curso. Y luego hay otra que dice rúbrica del comité, que esto es lo que evalúa el comité, y como se darán cuenta, el comité, la parte de la presentación oral, solo vale un 15% de ese 40% del comité. Para que tengamos claro que la presentación al comité no es el 40%. El comité tiene una evaluación del 40% donde el 85%, bueno, 75% corresponde propiamente al documento, un 10 a la parte de formato, que se lo podemos sumar al documento, o sea, un 85, y solo el 15% de ese 40 corresponde a la presentación oral. ¿Eso qué implica? Que realmente la presentación oral lo que vale es un 6% de toda la nota del curso, porque 15% de 40 es 6, si no estoy mal en matemáticas, ¿verdad? Entonces, para que vean que la presentación oral no es el fin último, no, es un mecanismo también para que ustedes practiquen lo que es la defensa final, pero para que entiendan que es también el momento de discusión donde algunas cosas también se pueden aclarar. Y entonces es importante para que entiendan que el comité no es que evalúa la presentación, evalúa el documento. Cuando iniciamos con el comité hace como unos 2 o 3 años, sí, se evaluaba la presentación nada más. Y la verdad es que me dejaba muy insatisfecho por varias cosas. Yo los conozco más a ustedes que los mismos tutores que llegan al final a la presentación. Y yo he visto estudiantes muy, pero muy buenos, o sea, un documento bien hechito, pero a la hora de la presentación terribles. No se les entiende nada, entonces hay que trabajar mucho la presentación. Y entonces venía una mala evaluación. Y por otro lado, había estudiantes que su trabajo realmente, para mí, tenía sus debilidades, pero lo sabían vender muy bien.
Y que dicha que tiene esas habilidades de venta. Lo que pasa es que cuando el documento te vale más porcentaje que la habilidad de venta, entonces ahí es donde hay que trabajar bastante el tema. Gabriela, Profe, ¿esas presentaciones al comité son individuales? sí, son individuales, igual que como yo les voy a hacer la atención individual, se van a dar cuenta que la presentación o como le hago yo la revisión individual es cada uno de ustedes les voy a dar una hora específica a la que tienen que ingresar al enlace, ya sea el viernes o el sábado, y la persona que le toca después, digamos, después de Gabriela sigue, creo que vive por aquí un nombre, Daniela, por ejemplo. Entonces, después de Gabriela va Daniela. Entonces, Gabriela está presentando, Daniela entra a la sala de espera y hasta que yo la deje entrar, puede entrar. Pero entonces es como un espacio individual para cada uno, porque eso también es por el tema de confidencialidad, que nadie me hizo la pregunta de confidencialidad, ahorita la respondo en este video. Entonces, por eso es individual. Entonces, la presentación es individual, solo ustedes con el comité, la persona, el tutor, si quiere estar presente, también igual, como porrista, nada más. Pero así es como funciona la presentación del comité, de manera síncrona, aquí virtual, pero cada uno individual. El resto no van a estar ahí escuchando ni oyendo. Gracias, profe. ¿Ok? Listo. Y por la parte del tutor, también aquí está la otra rúbrica. Esto es lo que les evalúa el tutor. ¿Ven? Entonces, cada persona o actor dentro de este proceso tiene su función y tiene también su elemento o herramienta. Esto entiéndalo, no se construye de la noche a la mañana. Ya esto ha sido un proceso de 5 años de venir, ajuste, prueba y error, y yo creo que ya estamos llegando casi a la fórmula que más o menos nos da mejores réditos. Ahora, el tema de confidencialidad, que nadie me hizo la pregunta, pero surge por la pregunta de Gabriela, y ese es un tema a tratar. Ahí le respondí a una compañera de ustedes que mandó un correo y el tema funciona así. La confidencialidad del documento es hasta el puro final. Cuando ya ustedes presentan el documento y hacen la defensa y todo, este documento tiene que ir al repositorio del TEC, pero la empresa antes de la defensa, o sea, cuando ustedes ya están en el proceso que les dijeron vamos a defender o en el proceso de lectura, hay una carta que ahí mandó Milton, que si no se las voy a hacer llegar a todos con el correo de Milton precisamente para que ustedes lo tengan a mano donde es un formato donde la empresa solicita o el estudiante solicita la confidencialidad del documento. Entonces, ¿qué es la confidencialidad? Que el documento no quede público en el repositorio del TEC. Primer punto. Segundo punto, que la defensa puede ser privada. Eso significa que aunque sea un medio sincrónico como es aquí Zoom, y las únicas personas que pueden estar presentes en esa defensa serían ustedes y el comité y alguna persona que ustedes digan que puede ingresar por temas de confidencialidad que no habría ningún problema. En otro tipo de investigaciones, cuando no hay confidencialidad, en realidad hasta uno como tutor puede invitar a estudiantes de uno o les puede decir uno, mira, si o no sé, a veces puede ser que digamos, yo estoy en alguna como lector o como tutor y entonces le digo, Milton, don Milton, ¿pidieron confidencialidad o no? No, no pidieron, ok. Muchachos, miren, hay una defensa de proyecto tal día, tal hora, como es pública, se pueden conectar, se les manda el enlace. A veces la maestría manda correos invitando para que ustedes vayan las defensas, porque también ustedes como estudiantes en este proceso, ya a veces ver otros procesos es importante, ¿verdad? Ver cómo sufren otros, no, perdón, digo, ver cómo ustedes, ver compañeros defendiendo y ganando el título es importante para ustedes apoyarlos. Entonces, eso puede ser. Entonces, también ahí se les invita, de vez en cuando la maestría lo hace. Pero, como les digo, si ya ustedes lo declaran confidencial, se declara la defensa privada, pero es una nota que se solicita en ese momento. Ahora, de mi parte, yo tratando de resguardarme un poco también y en la ayuda de ustedes, cuando son atenciones individuales, yo lo que les digo es que cada uno tiene un horario, se plantea el horario, cada uno ingresa a ese horario, la persona que no es del horario mantiene en sala de espera. Entonces, digamos, no sé, Gabriela le tocaba a las 6 y Daniela le tocaba a 6:20. Entonces, Daniela como 6:15 se va conectando. Listo, que ahí en la sala de espera hasta que yo termine, digamos, de atender a Gabriela. Igual pasa con el comité. En el caso aquí, yo voy explicando la teoría. Si alguno tiene duda y quiere expresarlo libremente, puede hacerlo. No, eh,
Yo no socavo la libertad de expresión de cada uno. Pueden hacer sus preguntas, lo pueden hacer. Si alguno considera que obviamente ciertas cosas no las puede decir, obviamente no las va a decir. Pero también en algún momento yo hago atenciones individuales en el proceso para también, digamos, ver dudas que tal vez no me pueden decir aquí. ¿Ven? Entonces, eso es lo que uno trata de buscar. Luego, con el documento escrito, tienen dos opciones. Una, pueden usar el nombre real de la empresa sabiendo que al final va a quedar confidencial, o pueden usar un nombre de fantasía de la empresa. Normalmente es la elección que ustedes hagan. Eso sí, ojalá, es que, o sea, uno les dice un nombre de fantasía, yo no sé, a veces piensen un nombre bonito, por lo menos para simular que realmente es una empresa, pero no, empresa ABC. Y yo, ay, señor, ¿por qué no por lo menos buscan algún nombre de empresa? Ah, no, empresa ABC, pero bueno. La cuestión es que el nombre fantasía es para no poner el nombre real de la empresa. Al nivel de referencia, lo que uno pone es una nota de pie de página la primera vez que utilice ese nombre de fantasía y indica que por razones de confidencialidad en el documento se utiliza un nombre de fantasía y no el nombre real de la empresa. Eso para que en el documento no quede consignado el nombre real de la empresa. Y obviamente a veces uno pide referencias de sitio web, misión, visión o cosas así, pero esas cosas se pueden trabajar, digamos, no colocar los números correctos ni reales y no proporcionalmente y se ponen las notas al pie de página para que no sean los datos reales de la empresa, en dado caso de que muchas empresas sí son muy delicadas en el tema de confidencialidad. Ven, entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Eso con la confidencialidad, estamos con la evaluación del curso, estamos un poco con el tema ya de los entregables, dudas de todo esto, porque es un mar de información, entonces lo que quiero es que les vaya quedando claro. ¿Dudas? ¿Hasta el momento Sí, alguna duda? por el momento no, profe. ¿Todo va claro? No me asusten, porque no creo que siempre quede tan claro, ¿verdad? Ocupo que hayan dudas y preguntas para irles aclarando bien. Ok, vean, este es el TEC digital. En la parte del TEC digital, Profe, sí, dime. perdón, ya me acordé, es que era una duda de lo que había puesto anterior, por eso fue que se me olvidó. ¿Qué? Con respecto a lo que es categorías, Ajá. creo que anterior a eso era, o sea, no sé, digamos, no sé si es que vengo en frío que, pero no tengo como claro qué se refiere con categorías. Ok, en términos cuantitativos, variable. Y en términos cualitativos, categoría. Eso lo vamos a ver aquí en el curso, la teoría y todo. Una categoría de estudio es un elemento que yo ocupo estudiar. Entonces, por ejemplo, cuando los estudios no son tan tipo experimental, que es lo que normalmente los han enseñado, ¿su profesión cuál es, Cintia? Perdón, ¿Su profesión cuál es? administradora de Ok. empresas. Ujú. Ustedes me imagino que en administración de empresas los estudios van más en función de, por ejemplo, ¿con qué énfasis? Finanzas, cosas así. Finanzas, Finanzas, ok. finanzas, sí. Ujú. Entonces, en el énfasis de finanzas, normalmente te ponen un trabajo donde diga, ok, a partir de una devaluación de la moneda, ¿cuánto varía la inflación, verdad? Normalmente, cuando Ujú. hay una devaluación de moneda, normalmente aumenta la inflación porque los precios van subiendo, más si es un país que es muy importador y no tanto exportador, ¿cierto? Entonces ahí vos tenés dos variables, pero una variable es dependiente y otra independiente. Entonces la variable independiente en ese caso sería la devaluación y la dependiente la inflación, porque la inflación depende de la devaluación bajo ese esquema básico, sencillo y normal, ¿verdad? Entonces esas son las variables de estudio tuyo en ese caso, en un modelo muy matemático y también digamos que experimental, porque uno puede hacer una demostración de cómo una variable influye en la otra en un mundo cerrado de dos variables, ¿cierto? Ajá. Ok. Ok, ok. Entonces En eso se el refiere. Ajá, en el caso de categorías es un poco más amplio el tema. Yo, por ejemplo, tengo que ir a ver esta empresa y determino como problema de la empresa que tienen un modelo empírico de trabajar o que han venido trabajando bajo un crecimiento orgánico. Digamos que es una pyme y la pyme nació porque Roberto Santamaría tenía el dinero suficiente, se destinó de la parte pública, se fue a la parte, dijo, yo voy a montar mi empresa porque ya no aguanto esto, yo quiero ser libre y hacer mis cosas. Y entonces tenía dinero y monta su empresa. La empresa normalmente en ingenierías, por ejemplo, y los que son aquí ingenieros en construcción, en cualquier otra área, saben que uno como ingeniero normalmente es yo hago todo, ¿verdad?
me siento el ego y lo comienzo a hacer todo. Y normalmente empieza con empresas personales. Yo como persona hago proyectos, viene uno, viene otro y yo me voy acomodando. Si todo va saliendo bien, crezco y meto otra persona. Pero entonces normalmente estas pymes van creciendo en función de lo que la persona conoce, no en función de una organización bien creada, porque tal vez nació como un emprendimiento y en un momento u otro fue creciendo como empresa, porque fue exitosa. Ok, en ese crecimiento como exitoso, tal vez la persona no ha tenido formación en cómo organizar una empresa como tal, y en la parte de proyectos, porque son empresas que trabajan en proyectos, ya queda muy a decisión de lo que esta persona fundadora por experiencia ha venido aplicando y los nuevos pueden ir ingresando, pero todo es puro conocimiento empírico y eso genera un problema en el tiempo porque ya cuando el volumen de proyectos es más grande, yo ocupo tener más elementos de control, ¿verdad? Básico en buenas prácticas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que comenzar a definir qué cosas dentro de mi investigación me van a poder llevar para atender este problema. Pero esos elementos yo no lo veo en función de variables, sino elementos de estudio. Por ejemplo, yo para atender ese problema, primero tengo que entender la naturaleza de los proyectos de esa empresa. Entonces, una categoría de estudio sería los proyectos de esa empresa. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que entender la naturaleza, las características de esos proyectos para poder definir algo en función del problema. Yo no sé si ustedes tienen claro esto. Un proyecto puede existir sin gestión, pero la gestión de proyectos, por eso se llama gestión de proyectos. Porque si no sería gestión de administrativa, si no sería gestión de riesgos, si no sería gestión de otra cosa, pero se llama gestión de proyectos. Entonces, yo para gestionar un proyecto ocupo que existan proyectos. Entonces, una categoría de estudio de la empresa serían los proyectos de la empresa, para entender cómo son. Eso es lo que se llama una categoría de estudio. ¿Qué puede ser otra categoría? Ahora sí, gestión actual de la empresa. ¿Cómo la empresa gestiona actualmente proyectos? ¿Qué aplica? ¿Qué utiliza? Porque si bien puede ser que sea empírico, puede ser que se hayan diseñado una buena plantilla de Excel, que ya más o menos tengan un control, sobre todo el control de presupuesto, porque eso es lo que manda la empresa. Entonces hay cosas que aunque sea dentro de un empirismo, son elementos valiosos de entender cómo han venido trabajando. Entonces, ese es otro elemento de estudio. Eso es lo que se llaman categorías. Elementos de estudio de una manera amplia durante el proceso del proyecto que me van a permitir entonces construir una solución a ese problema. Entonces, las categorías terminan siendo como un eslabón que me permite unir la parte de los objetivos transversalmente hacia la posible solución que yo ocupo hacer en función de que me atienda el problema. Eso es una categoría. Ok, profe, muchas gracias. Igual hay una presentación más amplia que después vamos a ver, que duro como una hora y resto tratando de explicar esto, pero en términos generales es eso. Isabel, Profe, tengo una consulta, no sé si tal vez ya la explicó, pero estaba poniendo esto que estaba preguntando Cintia. Eh, si, digamos, la empresa donde vamos a hacer el proyecto, pues tiene diversos tipos de proyectos, o sea, por ejemplo, como una MUNI que tiene que de carreteras ambientales y todo eso. Para, digamos, para poder delimitar un poco más, uno se puede concentrar solo en una categoría. depende del problema que usted encuentre. Todo lo Ok, manda el problema. Si el problema suyo dentro de una municipalidad se enfoca más que todo en el área de la unidad técnica de gestión vial, la UTGV, porque la UTGV tiene también ingresos o recursos para carreteras que no dependen del presupuesto municipal, ¿verdad? Porque hay otras leyes que aplican a la UTGV, que no sé si ustedes conocen eso. ¿Cierto, verdad, Isabel? ajá, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si su problema se centra en la UTGV, entonces se trabaja sobre la UTGV, no sobre la municipalidad completa, pero todo depende del problema. ok, O sea, el ok. problema es el que manda todo. Si el problema, por ejemplo, voy a decir aquí, yo he tenido estudiantes también de corporaciones grandes, pongan ejemplo Intel, pero el problema yo no lo trabajo sobre Intel Costa Rica completo,
sino que lo trabajo sobre el área específica donde yo ubico que tienen un problema. Normalmente algunas de estas corporaciones aquí a nivel país no tienen una PMO, entonces normalmente cada área trabaja sus proyectos a su manera, son áreas distintas, trabajan por silos, entonces yo limito mi problema al área o el departamento siempre que el problema me termine dando un buen espacio de trabajo para un TFG. Las municipalidades pasa lo mismo. Digamos, trabajos de municipalidades hemos tenido varios. Ahorita yo estoy de tutor de una muchacha en la municipalidad de San Pablo. Se han hecho en la municipalidad de San Isidro. En San Carlos, Ciudad Quesada, se habían hecho 4 trabajos en un solo grupo, hace como 4 o 5 años. Creo que en la municipalidad de Limón había otro. En la de Iramuno creo que no se terminó. En la de Esparza, no me acuerdo si el muchacho terminó, había uno en Desamparados también que estuvo haciendo. Las municipalidades tienen muchos tipos de proyectos. Ah, bueno, hay uno de la municipalidad de La Julita que la muchacha el problema que encontró era sobre los proyectos comunales, porque con la aplicación de la nueva ley fiscal y el uso obligatorio de SICOP bajo la nueva ley de contratación pública, ya los proyectos municipales, comunales, a como se venían trabajando, no se pueden trabajar de la misma manera. Entonces tuvo que crear una guía no tanto en función de la misma municipalidad, sino también en función de los grupos o las juntas distritales para que pudieran hacer una buena presentación, formulación y además ejecución para los proyectos y utilizando el presupuesto comunal, porque las reglas de SICOP cambiaron mucho. Entonces, todo depende del problema. Donde usted lo ubique y lo delimite, en eso se puede enfocar. Gracias, profe, me quedó claro. Con gusto. Paulina. Profe, yo, bueno, no sé si me estoy adelantando a algo que veremos más adelante, pero digamos, usted se ha enfocado mucho como en el desarrollo del problema y cuál es el problema, y qué pasa cuando es una oportunidad, por ejemplo. Bueno, la idea de proyecto que yo tengo no necesariamente es un problema, es una oportunidad, va más por el lado de cómo, digamos, montar un perfil de proyecto o eventualmente un plan de gestión de un proyecto o una oportunidad que se está presentando en una organización. Entonces, ¿cómo definiría yo ahí el problema, entre comillas? Porque Ok, no es si un usted lo problema. que tiene es un proyecto específico como tal, y el proyecto empresarial es la oportunidad, pero por otro lado usted tiene un problema, porque usted no estaría haciendo Eh, su proyecto TFG si o sea, sí puede haber una oportunidad, pero hay que entender y diferenciar cuándo realmente la oportunidad es mi nacimiento, el TFG, o el elemento de estudio, que en este caso es el proyecto empresarial, es la oportunidad de la empresa, pero esa oportunidad a mí me está provocando un problema. Ejemplo, soy una empresa que me dedico nada más a la agricultura, y voy a poner casos de la vida real, pero la empresa lo que sabe es desarrollar nuevos productos, XYZ. Hay una oportunidad buenísima para reducir costos porque le ofrecieron poner todo un sistema fotovoltaico para reducir cargas en XYZ cosa. Y le han vendido eso como ¿cómo se llama? La última Coca-Cola del desierto, y la empresa está enamorada del proyecto, pero ese proyecto le cuesta a la empresa 100 millones de colones y el presupuesto normal de la empresa tal vez anda en 200 millones, o sea, un 50% del presupuesto de la empresa es hacerlo ese proyecto. Pero se dice que el estudio de mercado indica que ese proyecto a futuro va a generar más réditos que esos 100 millones, o sea, hay un costo-beneficio establecido que le beneficia. El proyecto es la oportunidad para la empresa, pero hay un problema. La empresa no sabe cómo gestionar ese tipo de proyectos porque no son proyectos de su rama, no son de su naturaleza. Entonces, a nivel de gestión de proyectos, usted tiene un problema, no una oportunidad. La oportunidad es el proyecto para la empresa, que el proyecto sea exitoso. Pero a nivel de gestión de proyectos, a mí me generó un problema, porque yo no sé cómo gestionarlo. No tengo las competencias de cómo gestionarlo. No tengo ni la más remota idea de cómo eso puedo meter en la pata e irme con 100 millones de colones y el 50% de la empresa. Es su caso. sí, de hecho, vamos a ver, la empresa no tiene idea de cómo gestionar el proyecto para venderlo a los patrocinadores. Digamos, de cierta manera lo que ocupa son patrocinadores y presentar esa propuesta a los patrocinadores. Una propuesta de formulación de proyecto junto con un plan de cómo se gestionaría. Por eso, entonces, Exacto, tu problema es que la empresa no sabe cómo gestionar un proyecto que es estratégico. claro, Eso ok. es lo que tiene que demostrar, ¿ves? Entonces, eso es lo que hay que entender.
esa oportunidad del proyecto es el proyecto lo que es oportunidad para la empresa. Pero si yo me voy al campo de gestión de proyectos, yo no tengo una oportunidad, tengo un serio problema, porque tengo un proyecto que me están poniendo a hacer o que yo quiero hacer, pero no tengo ni la menor idea de cómo gestionarlo. Entonces, dentro de la rama de gestión de proyectos, yo tengo un problema. ¿Qué es eso? El desconocimiento de cómo actuar con ese proyecto. Que más bien mi riesgo es que si yo no sé gestionarlo, voy a quedar mal y voy a perder dinero. ¿Ves? Esa es una cosa que ahorita cuando empecemos a ver la parte del problema, para ver esta parte ahorita de esto, van a entender que hay que separar y entender que nosotros estamos en la rama de gestión de proyectos. Entonces no hay que confundir entre lo que es la parte empresarial y lo que es gestión de proyectos. Entonces el problema tenemos que entenderlo desde el punto de vista de gestión de proyectos, que puede ser una oportunidad en gestión de proyectos, sí, puede ser una oportunidad, podría ser, una vez que definimos el problema, puede ser que también desde el punto de vista de Isabel, ¿verdad? Era el nombre. Sí, profe. Ok. También dentro del problema, una vez desarrollado ese tema, el desconocimiento y demás, también a la vez explique que para la empresa también es una oportunidad desde el punto de vista de gestión del proyecto, porque realizado este proyecto pueden venir otros similares, pero ya queda la experiencia de cómo saberlo gestionar. Ahí se te vuelve también una oportunidad, pero en el problema entonces se pone todo el panorama general, desde el punto de vista negativo de la actualidad y desde el punto de vista positivo de lo que puede representar a futuro para la empresa. De acuerdo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, les iba a mostrar aquí en el TEC Digital la parte del repositorio de información. Ya todos los había agregado, si no estoy mal, de las listas del grupo 71 y 72 que me habían mandado, que eran ustedes y los del grupo siguiente. En esta hay un área que se llama Área Académica de Gestión de Proyectos y hay un área que se llama Trabajo Final de Graduación. En la parte de trabajo final de graduación van a encontrar, como decir, un calendario más o menos de los elementos que se van a incluir. Tengo que cambiar esta imagen porque ya la habían hecho nueva y eso también, pues ya nos está ayudando la gente de Tech Digital. Y aquí también hay unos videos y materiales. Entonces, está organizado como por pasos. Paso 1, síntesis del problema. Paso 2, definición de objetivos. Paso 3, categorías. Paso 4, alcance y marco de referencia. Paso 5, elaboración del marco teórico. Enfoques de investigación y técnicas de investigación. Me hace falta todavía meter un poco más material como análisis de resultados y demás, pero ahí vamos poco a poco. ¿El tema qué es? Dime, Paulina. Profe, perdón, no sé si ya eso debe estar habilitado. Es que a mí me da un error cuando le doy clic a los. Ya no me está dando el error. Nada, no me olvido. Ya está. No, Ok. a mí sí me da error ahorita, profe. Cuando, Refresca la página, Cintia, tal vez. ok, No sé, gracias. me estaba Voy a pasando. intentar. Ok. Ahí avisan. Si no lo han ingresado, me vuelven a decir para revisar si los tengo incluidos o no en la lista, porque puede ser que no estén incluidos y no lo estén Listo, viendo. ya refresqué. Sí, ok. Entonces, en la parte del paso 1, por ejemplo, estos títulos que aparecen aquí con link son títulos cortos. ¿A qué me refiero con títulos cortos? Bueno, es esto. Mira, yo había puesto. Así, aquí está la bienvenida. Aquí hay un video de bienvenida a lo que es esto. Pero en material audiovisual, digamos, síntesis del problema, les va a abrir un video corto de 5 minutos con una descripción corta de lo que es el problema en términos generales. Obviamente lo grabé yo. O sea, este material, la idea es irlo construyendo o se los he venido construyendo para que tengan ese material complementario. Aquí donde dice enlace, van a llegar a una carpeta, donde en la carpeta hay otros videos. Esta explicación detallada del problema dura como 30 minutos, 34, 35 minutos. Y calidad de las evidencias, que es un video corto, como de unos 6, 7, minutos, es para explicar también la importancia que las evidencias que tiene que tener el problema. Y adicionalmente hay un documento en PDF que es como de 7 páginas que explica el fundamento de lo que es problema. Entonces, cada sección de estas y de lo que vayamos trabajando tiene ahorita un material complementario o varios materiales. Por ejemplo, el de marco de referencia, si bien no hay un video general, sí podemos ver videos de alcance, limitaciones, el folleto explicativo de la sesión y también otros síntesis de otros videos, de cosas que van dentro de la misma sección. Entonces, la idea es que ustedes logren ver que hay material que les va a apoyar. En la sección que dice documentos, si bien están las carpetas de cada uno de estos, ven, material de apoyo a la definición del problema, objetivos, alcance, apoyo a categorías, marco teórico y demás, también están las presentaciones de clase, o sea, lo que nosotros vemos aquí el día de hoy o estos días que vamos a estar viendo,
También están los videos de clase. Vean que aquí está la clase 4, o sea, bimestre 4, el de hace 2 bimestres. Aquí están todos los videos. Creo que solo hay uno que se me olvidó grabar en su momento, pero aquí están casi que todos los videos. Y aquí también va a aparecer una carpeta que dice videos de clase, sexto bimestre 2023, que son los videos de ustedes, que son los que estamos grabando precisamente ahorita. Y yo los voy a comenzar a subir acá. Por lo general, yo los voy a subir después de la clase de los sábados. O sea, tócale un tiempo por la conversión del video en la compu para después poderlo subir acá. Este formato que dice informe febrero 2023 lo voy a cambiar por el informe, el que estaba trabajando ahorita, para que ya tengamos el nuevo, el de septiembre como tal. Aquí hay material sobre APA también para lo que es referencias y sobre lo que es libros de investigación por si ocupan algún apoyo en temas de investigación. Y en libros de investigación, por ahí también hay, creo que no he metido. Déjeme ver, es que yo creo que por aquí metí uno que sea material complementario, presentaciones de clase, técnicas, enfoque, material APA. No. Después les voy a meter un material que tengo por ahí extra, nada más camuflado para que sepan, de algunos libros o cosas que tengo por ahí de bibliografía que les puede servir después a futuro para ustedes. Pero yo pensé que ya lo había subido. No, no lo he subido. Pero por ahí se los voy a poner. Ahí les voy a poner como uno que diga como material complementario para que ustedes puedan tener ahí un poquito de biblioteca de diferentes libros o cosas de gestión de proyectos que yo he venido recuperando. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean acá? Ingresen a esto. Las tareas no me las van a mandar por Tech Digital, esas sí me las van a mandar por correo mío, al correo del tecnológico, pero quiero que sepan que no están, digamos, solo supeditados a lo que hablemos aquí o a la presentación que usemos. O sea, lo que quiero que vean es que hay material para que ustedes vayan revisando y trabajando. O sea, hay bastante material que ustedes pueden revisar y trabajar. Y se ha hecho tanto multimedia como escrito, porque la idea es que sea un poco más interactivo para ustedes. Entonces, que no sea aquella cosa tan aburrida, de solamente clases. Y entonces aquí hemos venido trabajando en eso, para que ustedes tengan todo ese material. Si se aburren de oírme y escucharme, lo siento, pero es que no he encontrado a nadie más que me ayude en las grabaciones. Entonces, me he tenido que hacer todas las grabaciones yo. Entonces, la idea es eso, precisamente, para que ustedes tengan material y entonces tengan bastante apoyo en este proceso de TFG, porque es bastante el apoyo que tienen que tener. No sé si tienen alguna duda de esta parte. No de momento, no de momento. Ok, entonces, ¿estamos claros? ¿Ninguno, nada más de dudas? Ok, ya están ubicados con el repositorio, entonces voy a parar grabación, este sería el segundo video.